Ya ha entrado. Hola. Muy buenas noches, mis estimados postulantes. No sé si me escuchan, por favor, si alguien me puede corroborar. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Se escucha, Lice? Buenas noches, Lice, ¿se escucha? Oh, perfectamente. Mil disculpas, ha habido unos problemas técnicos internos. Ahorita vamos a hacer la presentación, esperaremos un ratito más que se incorporen. ¿Cuántos somos en la clase? ¿Alguien me puede estar indicando, por favor? No, ahora, ¿no? Ahora estamos con 94. En total, ¿cuántos somos? 122 compañeros. 122, ya. Estamos en una gran mayoría entonces, ¿no? No sé si está por ahí Lisette. Me dicen si voy a compartir pantalla, por favor. Sí, se nota, Lice. ¿Sí? Se nota, Lice. Se nota. Ah, entonces usted es anfitrión ya. Ya no con Lisette. Sí, acá la van a la torta más, ¿no ve? Ya. Entonces, sus audios, por favor. Muchas gracias. Bien, siguen ingresando. Están saliendo. Bien, como es nuestra primera clase, vamos a hacer una pequeña presentación de mi persona para ustedes que son los 120 y algo postulantes que desean ingresar a la carrera. Me imagino porque tienen una vocación, han captado un poco más lo que es esto del mercado contable, mercado financiero. Me imagino que por esas situaciones han ido presentándose paulatinamente a lo que es nuestra casa matriz en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Nuestra casa matriz es la carrera de Contaduría Pública, que se maneja toda la parte financiera y económica en el mundo entero. Entonces, poco a poco eso ya vamos a ir viendo paulatinamente, pero quiero hacer previamente mi presentación. Creo que ya nadie más está subiendo, es decir, levantando, ¿no? De los participantes, éramos 94, ahora somos 93, más bien estamos bajando, creo. Ah, están en espera. Tira a todos. Bien. Les voy a silenciar a todos para hacer la respectiva presentación. Bueno, nuevamente a los nuevos que han ingresado, darles una bienvenida. El sonido. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Sí. Bien, a los nuevos que han ido ingresando, a los nuevos participantes, ¿no? Mi nombre es el licenciado magíster
Germán Balda Pérez, auditor financiero salido de la Universidad Mayor de San Andrés, nuestra vecina ciudad, y tengo libros de contabilidad y de auditoría que he ido presentando paulatinamente. La materia que vamos a ir este año cursando y hemos ido utilizando nosotros esto de la materia de la informática, es un instrumento que nos va a ayudar básicamente a el mejor manejo de lo que es el sistema contable. La contabilidad, la auditoría necesita de estos elementos que nos van a coadyuvar justamente a elaborar. Es en ese sentido que mi persona también dicta clases como diseño de sistemas contables, que es la parte de la informática, y en los prefacultativos, que en estos cursos ya voy dictando como 4 o 5 años en la Universidad Pública del Alto, en lo que es el hardware y el software. Son dos cosas distintas, pero que están interrelacionadas entre sí. ¿Por qué no puede funcionar uno sin el otro? Y cuando hablamos de software y de hardware, estamos hablando de sistemas físicos y de sistemas lógicos. El físico, ya a su buen entender de ustedes, quiere decir el hardware, ¿no? El hard quiere decir duro, que se puede tocar, palpar. Entonces ahí ya tenemos, vamos a estar viendo cuáles son los sistemas de hardware y el software, que básicamente es la memoria inteligente, le vamos a llamar, de lo que es el computador. Entonces, cuando ya empezamos a hablar en estos últimos tiempos de la computación, de lo que es el cómputo, está básicamente relacionado a estos dos grandes instrumentos que son el hardware y el software, porque van a tener que capturar algún tipo de información que nosotros necesitamos. Entonces, para eso vamos a ir conociendo de cómo sale esa comunicación, esa información ante la sociedad, ante el profesionalismo y ante cualquier tipo de persona. En realidad, ya ustedes conocen bastante esta tecnología, porque desde pequeños ya ustedes han manejado un sistema de información que les ha ayudado a comunicarse, que es el celular. Y el celular para ustedes lo conocen como táctil, ¿no? Ese es el instrumento para asociarnos en este tipo de actividades, y es el hardware. La parte táctil, ¿no? El celular como tal físicamente es también un sistema de información, porque nos está mandando las comunicaciones a larga distancia. Y esa comunicación tiene que estar transformado bajo algunos aspectos, que estos son básicamente los software, los programas, o como lo conocen mayormente ahora ustedes, como las apps, ¿no es cierto? Entran a su celular, están... denme un segundito, por favor. ¿Aló? Ya estamos avanzando, brodito. Estoy en clase ahorita. Chao, chao. Era nuestro coordinador. Bien, como iba indicándoles, ¿no? Estos dos instrumentos de información, tanto el hardware y el software, si se dan cuenta, están trabajando en relación continua. ¿Sí? ¿Por qué estoy partiendo por el celular? Eso es para que entremos al entorno de lo que es la informática. Y la informática es básicamente la información que se pueda transformar
para el beneficio de una sociedad. ¿Sí? Ahora, vamos yendo hacia atrás. Ya sabemos que la informática es básicamente la información que nos van a ir proporcionando todos estos dos sistemas que lo van a transformar en el mundo entero. ¿Sí? Entonces, para eso, un ratito los agregaré. Entonces, para eso, ahora vamos a ir hacia atrás viendo qué es o cómo nace ya la comunicación, la información, la telecomunicación en el mundo entero. Porque nosotros tenemos que partir para llegar a nuestros celulares, a nuestros laptops, a nuestras computadoras, ha tenido que tener un origen. Y ese origen justamente es la transformación de la información y de la telecomunicación. Porque la informática viene a ser, dijimos, el conjunto de conocimientos sobre esta información y telecomunicación. O sea, son conocimientos técnicos que nos van a ayudar a mejorar los tiempos, le vamos a llamar, o automatizar nuestros conocimientos. Y estos conocimientos es sinónimo de la informática, lo que es la información por medio de las computadoras. Como dice acá, ¿no? En las últimas décadas, los grandes adelantos en equipos de computación, del cómputo, dice, que son sistemas de información y telecomunicaciones, han transformado las economías mundiales en conocimientos básicos de todos los conocimientos. Las comunicaciones y la información, ¿no? Lo hemos asociado a los táctiles, lo que es las laptops, los tablets, los celulares, para que ustedes se asocien más rápidamente a esto de la temática de lo que es la transformación de la información. Ya sabemos que la información es los conocimientos técnicos que vamos a utilizar. ¿Y cuáles son? Sistema hardware y sistema software. Esos son los conocimientos tecnológicos que nos van a ayudar a mejorar o innovar, más que todo mejorar lo que es los tiempos en una telecomunicación, en una información que podamos producir. Pues bien, ahora veremos cómo nace esto de la información y de la telecomunicación. El ser humano, desde que el hombre tiene conocimientos, ha ido fortificando paulatinamente todos estos aspectos con el fin de sociabilizarse uno con el otro. Pero para sociabilizarse, esos conocimientos lo manejaban desde que el ser humano está en el planeta, en el mundo. ¿Y cómo eran las comunicaciones? Nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo nace esta información, este sistema de... Perdón, para comunicarnos, porque no había telecomunicación todavía, ¿no? Tele quiere decir transformación. Entonces, para las comunicaciones, ¿cómo lo hacíamos? O partiremos desde el hombre, ¿no? El hombre, desde que ha tenido razón y conocimiento de ser una persona, básicamente ha tenido estos conocimientos y ha utilizado los instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos o los medios tecnológicos que han habido en ese momento? Lastimosamente, no había tecnología que pueda ser transformada en esa comunicación en telecomunicaciones. Es ahí que el Homo sapiens, el hombre que sabe pensar, en pocas palabras,
ha ido viendo la manera de cómo comunicarse unos con otros. Denme un segundito, por favor. Un segundito les pido. ¿Aló? ¿Se escucha? Uno solo que me responda, ya asumimos que se escucha. Sí, se escucha. Sí, dice, se escucha. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, estos conocimientos, el Homo sapiens ha tenido que crear, innovar. Pero antes del Homo sapiens, el hombre neandertal era más tirado, le vamos a llamar, o más inclinado, para ser más perfectos, en lo que es parecido a un animal. Es por eso que nace él, que ya piensa un poco. Entonces ve que tiene un frío, ve que tiene hambre, y es ahí que esos conocimientos ya va a ir perfeccionando el Homo sapiens. Por eso los conocimientos están paralelamente compactadas con lo que es. Entonces, imagínense, la informática, o sea, la información y la comunicación están ligados en el mundo entero por el Homo sapiens. Pero no queda ahí. También las eras van cambiando, ¿verdad? Ya vamos creciendo o acrecentándonos paulatinamente en mejoras, tomando en cuenta que somos ya personas más inteligentes. Bueno, ya matamos a una vaca, le cortamos el cuero, eso ya es nuestra cama, nuestro abrigo, nuestra prenda de vestir para el frío. Su carne nos alimentará. Un choque de dos piedras nos creará el asado, el fuego, ¿sí? Para que la carne sea mucho más saludable. Y así, bueno, vamos a ir viendo muchos aspectos. Pero por el corto tiempo que tenemos, vamos a resumir de esa manera así los antecedentes de lo que es la información y las comunicaciones, cómo han ido transformándose. Un previo, por favor. Les voy a pasar el material de estas diapositivas y también de dos libros que básicamente van a tener que estudiar para mejorar, perfeccionar. Y ustedes se preguntarán, perfeccionar, mejorar, pero no estamos pasando clases. No, señores. Ahora tienen que ver, perdón, señoras y señoritas, ahora tienen que ver que ya están transformándose ustedes de estudiantes a académicos. De primer año a quinto año es academia, conocimiento. Y esos conocimientos ustedes tienen que adquirirlo en base a la capacitación. Porque el docente ahora, ténganlo en su cabeza y que les sirva para el examen. Consejo de hoy adelante. Ya dejen de lado el pensamiento del colegio. Porque aquí no se les va a tomar el examen de lo que el docente les está explicando o del docente que les está dando, porque ustedes ya tienen que ir viendo los análisis, ya tienen que ir captando, ya tienen que ir a hacer trabajar su cerebro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les voy a dar un material que sea base de su estudio
en función a lo que estamos avanzando, para no salirnos tanto de lo que es del colegio de estudiante y no llegar a lo académico, porque sé muy bien y sabemos todos que en este momento están haciendo una transformación de un estudio a la parte. Es por eso que les voy a dar material, pero eso no es suficiente. Y para todas sus materias. Vean, el Internet tiene un instrumento más grande, con unos contenidos temáticos así, más específicos a lo que vamos a ir viendo por ahí. Entonces, para su futura vida profesional, ya tienen que ir haciendo una convicción de un cambio de estudiante a académico. Entonces, estas actividades les tienen que estimular a que su curiosidad intelectual sea más sedienta. Vayan captando mucho más. ¿Sí? Bien. Entonces, el objetivo de estas capacitaciones es de compartir a ustedes algunos conocimientos, algunas sapiencias que les van a ayudar no solo en esta carrera, en toda su educación académica, cualquiera sea su carrera, su ámbito. Estos cambios que están viendo ya ustedes, o tal vez algunos ya lo han visto, porque debe haber, me imagino, otros que están por su segunda carrera tal vez o tercera carrera. Entonces, el docente ya les va capacitando, les va orientando a los jóvenes para que empiecen a estudiar, para que empiecen a educarse. Y estas justamente son herramientas que tienen que utilizarlas académicamente. Entonces, así vamos viendo cada año que pasa, cada década, cada siglo. Ya habíamos empezado, ¿no? Con los conocimientos de la comunicación entre sociedades, entre tribus, entre ya Homo sapiens, personas que ya también tienen conocimiento y mejoras para la sociedad. Entonces aquí viene entrando lo que son los libros, que nos ayudan bastante. ¿Y cuáles son los libros que nos ayudan a los estudiantes? Ustedes han cursado lo que es la literatura, han cursado lo que es la filosofía, ¿verdad? Sí. Y eso se lleva como estudiante en colegio. ¿Quiénes son esos literarios? ¿Quiénes son esos filósofos? ¿Quiénes son esos matemáticos? Justamente son escritores de los libros que nos ayudan a tener mayor conocimiento, a captar mejores recursos intelectuales, porque antes no había la computadora y fundamentalmente el Internet, el Google, ¿no? Que conocemos, el Chrome, todos esos, que son instrumentos ahora bien valiosos porque al toque ya tenemos la información, ¿verdad? Pero no, en la era que estamos avanzando ahora de la comunicación, vemos que el libro es el objetivo principal para los conocimientos, ya sean tanto estudiantiles, académicos y o en su vida profesional. Entonces, estos escritores, como es Platón, Aristóteles, Sócrates y los matemáticos, ¿no? Y uno de los matemáticos también es el padre de la contabilidad. Los economistas, Adam Smith, David Ricardo,
John Stuart Mill, economistas que han hecho proyecciones. Sus libros se proyectaban en base a las matemáticas. Los filósofos nos han enseñado qué es la ética social, la ética profesional. ¿Y cómo nace la ética? Del conocimiento, del raciocinio. Y eso hemos llevado todos nosotros, tanto ustedes como nosotros en nuestra vida estudiantil hemos llevado. Y esos conocimientos justamente nos llevan a desarrollar la mayor inteligencia posible para poder plantearnos algunos aspectos o algunos resultados que puedan venir. La vida siempre está planteada por aspectos problemáticos. Esa es la vida. Pero para eso hay las soluciones. Justamente nos orientan a hacer esto de los filósofos, los literarios, los economistas, los matemáticos. Y uno de esos matemáticos también ha sido el padre de la contabilidad. En el siglo XV se llama Luca Pacioli, un matemático que era, no le vamos a llamar indigentes porque antes no había indigencia, sino había pobreza. Y dentro de esa pobreza, los cristianos, los religiosos, no me gusta hablar mucho de las religiones porque es ambiguo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una creencia. Por eso que no me estimulo a inclinarme por alguna religión. Pero en esa era ya había pues el cristianismo. Sí, luego el catolicismo y demás. Y es ahí que en una de las casas religiosas, le vamos a llamar, lo recogen a este niño pobre y le enseñan lo que es la educación, lo que es las matemáticas con sus profesores de esa materia. Es así que los conocimientos de los filósofos, de los matemáticos y de los economistas ya nombrados, justamente nos van a ir a manejar este instrumento, que a su vez nos va a transformar de los conocimientos. Entonces, como podrán ver, desde que nace el hombre, como antecedente de la informática, es la comunicación de las informaciones. Ahora lo conocemos como telecomunicaciones porque está transformada justamente en tecnología. Pero antes, la única tecnología que existía era el libro. Y hasta ahora, el libro, el famoso libro. Ya se nombra, ¿no? Economistas, matemáticos, filósofos. Todos esos libros nos han orientado a tener una tecnología en lo que es el recurso humano. El recurso humano es lo más básico dentro de la tecnología. Porque si no existiese el hombre, no existiese la tecnología, no existiese la informática, no existiese lo que es las telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Y quién lo creó entonces? La telecomunicación y la informática. El conocimiento del ser humano. O sea, primordial es el ser humano. En base a esos filósofos, ¿no? Que han dicho, no, primero tenemos que alimentar el cerebro y no el corazón. ¿Pero por qué eso? Porque en el cerebro está trabajando como un computador. Es más, es un computador de conocimientos. ¿Y cómo lo vamos a retroalimentar? Se va a retroalimentar con que es los... Entonces así vamos viendo, o vamos a ir viendo, capítulo por capítulo, unidad por unidad, cómo vamos a ir
relacionándonos instrumentos para llegar a la informática. Ya les dije que la informática está ahora con nosotros en función a la tecnología. ¿Y cuál es esa tecnología? Bueno, las tablets, los celulares, los computadores, y cada uno tiene sus sistemas, que son individuales, ya les dije, el software, y por el otro lado, que indistintamente trabajan, no, porque no habría resultado. Están relacionados directamente para obtener un resultado óptimo en el menor tiempo posible. O sea, la eficacia, la eficiencia. Eso es la tecnología. Esa es la informática la que nos va a ayudar justamente con esto de lo que es el conocimiento de las telecomunicaciones y de la información. En esto está resumido los antecedentes. Ya vinieron los filósofos, después vinieron los matemáticos, los economistas y los contables, cada uno en sus décadas, proporcionándonos mayor y conocimiento en el cerebro, el raciocinio. En algún momento, no sé si han escuchado, que eres un tonto, ¿por qué no haces crucigramas? Esos crucigramas ayudan a retroalimentar. Si es que la tendencia de no leer constantemente no la tienes, te ayuda. Y mucho lo que son estos que salen en los periódicos, ¿no? Antes no había mucho de comprar un libro, no había tecnología, entonces había, pero sí, periódicos. Eso ayudaba mucho a la retroalimentación. Y los libros que constantemente se han ido leyendo. Por eso han nacido los filósofos, por eso han nacido los economistas, los matemáticos, que gracias a ellos el mundo entero está como está. Porque los estudios, la educación han ido superándose paulatinamente. El intelecto, el raciocinio es la base fundamental de la tecnología. Que la tecnología es el sistema de información y la telecomunicación, o sea, la informática. Así, señores, es el antecedente o los antecedentes previos a lo que todos conocemos. La informática, que es una tecnología así, pero muchos no sabemos cómo ha partido, ¿verdad? Entonces, en estos dos párrafos hemos resumido, o he tratado de resumirles justamente el nacimiento de la informática. Ahora, la informática no queda ahí en los matemáticos, filósofos, economistas, contadores y demás, ¿no? Sino que ha ido evolucionando ya con trabajos de mejoras. Pero esos trabajos de mejoras ha sido en base a las matemáticas. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer cálculo que se ha hecho? O el primer instrumento que se ha utilizado para hacer el cálculo, le vamos a llamar. No. Buenas noches. Buenas noches. Si mal no me equivoco, es una tablilla de barro la que se utilizó para hacer un inventario o un cálculo. Eso no, eso ha sido después. La varilla, eso para los inventarios, justamente era... su audio, por favor.
ya cuando se ha ido conociendo los números. Y los números nos han llevado a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo hemos ido desarrollando esa actividad? Justamente con lo que es el ábaco. Ese ha sido el instrumento más principal, más conocido, que lo vamos a asociar justamente a lo que es la informática. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los sistemas que se ha utilizado justamente para las matemáticas. Pero no ha nacido así el ábaco de por sí, ¿no es cierto? Porque es un instrumento para calcular aritméticamente. Entonces los matemáticos han ido calculando o teniendo números y se han basado en 9 dígitos. En realidad son 10, ¿verdad? Contamos del 1 hasta el 0. Básicamente, esos números se han ido creando para hacer cálculos aritméticos que están basados o están provistos de 10 lineamientos y cada uno tiene como unas bolitas para hacer sus cálculos. Bueno, eso es paralelamente lo que se ha ido dando valores según la posición de cada uno del ábaco. Ya vamos a estar viendo. Eso haciendo un antecedente. Entonces así se han ido creando los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Por eso en la tablilla hay 10 líneas o 10 alambres, le vamos a llamar, o 10 tendones que tiene esa tabla, ¿no? Para poder hacer los cálculos aritméticos. Ahí es donde empieza. El acceso masivo a las pruebas. La identificación de los casos confirmados y tomar medidas para cortar la cadena de contagios y limitar de esta manera la propagación. Señores. El gobierno nacional ha elaborado el Plan Nacional de Vacunación. Las fechas se han seguido. 24 Mami, échame al lado. Mami. Mami, échame al oso. ¿Estás ahorita que va a traer tu comida para vos? Mil disculpas, pero ya era el colmo. Por favor, tenga mucho cuidado con sus instrumentos tecnológicos. Ahí, si le están dando a sus hijitos, a sus sobrinos y demás, eso es lo que ocurre. Así que tengan mucho cuidado, por favor. Si no, vamos a tener que interrumpir la clase, ¿no? Hasta poder reanudar. Bien, estaba compartiendo la pantalla, creo que me salí, ¿no? ¿Ahora se ve? No. Todavía No, está cargando la pantalla. A ver si se nota, licenciado. ya se nota. Ok, gracias. Así, como les iba indicando, ¿no? Ya me perdí. El ábaco, ¿no? Que es un instrumento para hacer nuestros cálculos aritméticos. Miren que estamos avanzando paulatinamente en base a lo que los libros nos han dejado. Siempre el libro nos deja un contenido temático muy específico. Entonces, en función a lo que es la comunicación, la información, ya vamos a ir nosotros desarrollando lo que es algunos sistemas tecnológicos que nos van a coadyuvar. Por favor, rogarles también
que nos daremos una tolerancia de empezar 8 de la noche hasta 8:05, 8:10, como era primera clase ya 8:10. Pero no entren y salgan cada rato. Es que más me estoy pasando en agregar, se está saliendo, indican, ¿no? Estamos agregando, están rayando la pizarra, en este caso tiene que ser como nuestra pizarra, ¿no es cierto? Y eso no está bien. No sé, uno de ustedes rayó la pizarra con amarillo. Bien, entonces tomamos gradualmente o paulatinamente estos conocimientos para llegar a la información. Pero en cada unidad, en cada momento, nosotros tenemos que recordar que los libros están y ayudarán siempre. Esos son los instrumentos que nos van a coadyuvar a tener mayor conocimiento. Y habíamos visto y sabemos muy bien que para que exista tecnología ahora tiene que existir la comunicación. Y la comunicación está en base a la temática de los libros. ¿Por qué temática de los libros? Se pregunta. En realidad es el tema que nos va a ayudar o coadyuvar para que tengamos mejoras en los conocimientos. Y así poder crear sistemas que hasta hoy en día se conocen bastante bien. Es más, los libros están hasta en sus dispositivos, ¿no? En sus hardware. Porque entran a un programita, es más, buscan en el Google y le dicen que es informática. Y al toque desaparece. Si se dan cuenta, les están pasando conocimientos. También la tecnología. Esos recursos tecnológicos le están dando a los recursos humanos instrumentos para su ayuda. Y si ustedes no lo leen, pues su conocimiento va a ser vaga, ¿no es cierto? No van a tener una estimulación de un conocimiento. Entonces, estos aspectos, tanto teóricos como tecnológicos, se asocian. En lo tecnológico, en Harvard dijimos, sí, el instrumento lo manejamos, entramos al Google, ya ahí estamos aplicando la información que viene a ser eso. Porque nos desarrolla en la pantalla. ¿Y qué es la pantalla? Es el instrumento del Harvard. Entonces, los dos están bien. Ahora, cuando hablamos de los recursos humanos, de los instrumentos humanos, pues la tecnología, desde que ha aparecido el libro hasta hoy en día del computador, las tablets y demás, son instrucciones para los conocimientos de nuestro software que está en el cerebro. Nosotros tenemos neuronas que vienen a ser nuestros chips de información. Eso hemos llevado en biología, en ciencias naturales. Esas neuronas son las que nos ayudan como recursos humanos y trabajarles con lo tecnológico. Estamos ligados al 100% con lo que es estos dos sistemas. Entonces, en cada una de estas unidades vamos a ir detallando lo que estamos haciendo ahora, la historia o los antecedentes que están y han ocurrido en el mundo entero. Porque esto de los conocimientos y de la información
es la globalización de nuestros conocimientos. Tanto en el otro lado que está el continente asiático, europeo, y en todos los continentes es la misma teoría de utilizar los conocimientos. Y se maneja el sistema de información y de la comunicación. En esos tiempos la comunicación, ahora telecomunicación se llama. ¿Por qué telecomunicación? Dijimos, porque está transformando la comunicación. Y eso ha empezado con el libro, con los libros. Si no leemos, no tocamos el libro, las páginas no se relacionan. No vamos a transformar en ningún momento los conocimientos. Es necesario hacer este tipo de transformación. Pero eso vamos a ver con los instrumentos más adelante, ¿no? Estamos haciendo un S20 de lo que se está dando. Entonces, así, ya con la tecnología viene la parte analógica y la parte lógica de los computadores. O le vamos a llamar de los equipos. ¿Sí? Que es básicamente sus elementos principales que tenemos que conocer. ¿Conocemos de memoria? Sí. De la pantalla, sí. Del teclado, sí. Del mouse, esas cosas lo conocemos. Pero como se han ido desarrollando, eso es justamente los orígenes que han empezado con el ábaco y así, ¿no? Vamos a ir viendo paulatinamente. Que son un conjunto de instrucciones que nos dicen cómo tenemos que manejar. O para encender y apagar solamente lo desenchufamos. No, hay pasos. Si se han dado cuenta en un computador, si lo han visto, hay un 0 y hay un 1. ¿Alguien recuerda? Sí. Lo ha visto en su computador, en su portátil, hasta en los celulares, ¿no? En sus laptops. En todos esos, cuando es encendido y apagado, hasta en su pantalla lo van a ver, está un 0, está un 1. Eso en un sistema operativo es la instrucción fundamental de decir 0, nulo, apagado, muerto, no enciende. Y el 1 es el arranque. Ustedes que han visto a su papá o ustedes tienen movilidad, lo primero que están en neutro o en parqueo y ponen para arrancar, para empezar, para mover el vehículo, ¿a qué colocan? Al primero, ¿verdad? A la caja primera. Ustedes le están... No es que el coche solito se va a poner en primera y va a arrancar. Pasa lo mismo con los celulares, las computadoras y toda la parte tecnológica. Si no lo han visto, vean en este momento, eso es una comunicación mundial, globalizada. Porque no se puede escribir en todos los idiomas. ¿No es cierto? Imagínense, una tablet vendría, o una portátil vendría mucha con 20,000 idiomas para que se entienda. Entonces, la parte universal, el 0, 1 quiere decir 0, muerto, apagado, no arranca, se detiene, quieto, out, fuera. Y el 1, todo lo contrario, ya puede empezar, arranque,
inicio, empiece, ¿sí, no? Esos son los comandos de los sistemas operativos para el manejo de la información en un computador o en un sistema informático. Pero eso lo vamos a ir viendo, como les dije, más adelante. Ahora estamos haciendo un pantallazo porque tienen que ustedes de alguna manera arrancar. Y ese arrancamiento tiene que ser de cosas que ustedes están ligados para asociarlo rápidamente. Y no estar colocando académicamente e indicando algunos aspectos, es así, lea el libro tanto. Eso es la práctica. ¿Por qué? Como les dije al principio, porque estudiantes ya no son. Ahora tienen que ser, académicos. Porque el estudio ya les han dogmado, ya les han dado las instructivas. En básico, en primaria, es decir, antes en mi época se llamaba básico, ¿no? En primaria, ¿qué es lo que hacían ustedes? Han aprendido a escribir, han aprendido los colores, después han aprendido los números, del 0 al 9 primero, o muchos han enseñado del 1 al 0, que es lo correcto. El 1 es el arranque y el 0 es el final, lo que les estaba explicando tecnológicamente con un computador. En las matemáticas es lo propio, pero muchos empiezan con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 dicen, ¿no? Eso ya son hexadecimal. Aquí lo decimal se cuenta, pero lo decimal se cuenta del 1 como arranque, como principio, como primero, hasta el final. El 0. Ya les explicaba por qué en la tecnología está y en las matemáticas está. Bueno, hemos aprendido lo que son los números del 1 al 0. ¿Verdad? Los 10 primeros dígitos de inicio y finalización. Esos 10 dígitos nos conlleva a conocer ahora hasta el infinito. Pero fíjense, a ver, solamente es el nombre que cambia a la cifra. Como decir, 1 es distinto de 2, 2 es distinto de 3, así, ¿no? Entonces vamos llegando al 9. Ya se va perdiendo el 0. Ahí empieza ya el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15, hasta 1,000 millones, hasta el infinito. Es más, sigue creciendo, sigue aumentando una cifra cada segundo. Ahora, de esos números que conocemos, para manejar el ábaco, es un sistema, un cálculo aritmético, necesariamente, o eso nos ha llevado el ábaco a conocer las 4 operaciones fundamentales, donde se va a asociar en 2 bloques, en 2 instancias. Unos que nos van a aumentar y otros que nos van a disminuir. Los que nos van a aumentar se llaman sumas y multiplicaciones. Y las que nos van a disminuir, restar, mermar, son la resta y la división. Veamos por qué. Si tengo 4 manzanas, le quito 2. ¿Cuántos tengo? Tengo 2. Estoy restando. Se está disminuyendo en 2. Ya salieron, ¿verdad? Nos baja. Otra que nos baja es cuando hacemos una partición. O lo vamos a fraccionar, un número. Si tengo 10 manzanas y tengo
5 niños, a cada niño, ¿a cuántos les daré? 2 por niño, ¿no? Entonces, estoy partiendo, fraccionando, estoy dividiendo un todo, pero se está disminuyendo. Ya no voy a tener esa cantidad. Así trabajan los cálculos aritméticos, que en este caso para nosotros son suma, resta, multiplicación y división. Y así va iniciándose. Entonces, estos aspectos son los más primordiales para poder llevar a cabo esto de la transformación tecnológica. Y miren, está en base a las matemáticas, a la filosofía, a lo que es las literaturas, el lenguaje. Las literaturas están en base a el lenguaje. Es por eso que ustedes llevan matemáticas, lenguaje e informática, que son las más fundamentales. Porque está asociado. Y estamos viendo la asociación. Esos. El lenguaje, la literatura nos ayuda a tener un conocimiento de ese libro, de esas notas que están escritas ahí, de la tabla de multiplicar, de la tabla de sumas, de restas, de divisiones, tabla de multiplicaciones. Si no repetimos, no leemos, ese libro no nos sirve. El conocimiento va a ser hidalgo, nos va a ser del momento. Pero si lo transformamos, esos libros, esos conocimientos, ya como una base tecnológica para tener información y poder manejar esa información, porque el computador maneja esa información, porque nosotros le damos la dirección y la asociación para que trabaje. Pero el computador solo no te lo trabaja, te lo transforma, sí, mediante sistemas. El primer sistema que ha aparecido es el sistema operativo DOS, disco operativo del sistema, o sistema operativo de disco en castellano, ¿no? Pero eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En las unidades. Así a lo que es este campo amplio de los conocimientos informáticos, de lo que es el sistema de información y telecomunicación, en base a programas. Estos sistemas trabajan en base a programas. Y esos programas que son lenguajes que están incorporados en un sistema operativo de disco. Ahí la información se tiene que administrar en base a los datos que nosotros vamos a ir trabajando. Bien fácil, entramos a lo que es nuestra app, apretamos Google, ¿qué es informática? Estos. ¿Sí? Son los conocimientos de la información de telecomunicación para obtener conocimientos tecnológicos, ¿no? Así ya, al punto. Eso es lo que no conocen. Por eso les dije en un momento, conocemos. Pero su historia, su antecedente, cómo ha ido la transformación, eso es lo que estamos aprendiendo. Y tenemos que conocer, porque como les dije a un principio, esto no es solamente para contabilidad, para que hagan un diseño de sistemas contables en base a un plan de cuentas para una empresa o una institución pública. No. Estos conocimientos datan desde la sociedad,
la transformación con los literarios, con lo que es los filósofos, los economistas, los matemáticos, en función a ellos y a esas organizaciones se han ido formando estos lenguajes de programación. Porque esos lenguajes de programación nos van a llevar al sistema de información tecnológica. Hola. ¿Se escucha, no? Sí, licenciado. Sí, se escucha. Ah, Sí, licenciado, se escucha. perfecto. Sí, se escucha. Ahora vamos a ver la evolución de la computación. Ya hemos visto de lo que es la parte del software, ¿no? Los lenguajes, el sistema de información, cómo nace. Había nacido con el ser humano, paralelamente con el Homo sapiens, que empieza ya a pensar cómo va a ser sus instrumentos, todos esos, ¿no? Ahora tenemos que ver las partes primordiales del computador, que son lenguajes de programación, ¿no? Pero esos tienen que estar representadas siempre con símbolos, con términos que nosotros no conocemos, porque a lo mucho llegamos a lo que es el computador. Ya sabemos que el computador ha nacido con el ábaco que hacía los cálculos matemáticos a una primera instancia. Sí, lo básico. Pero como hemos ido como antecedentes, poco a poco nos hemos ido orientando, capacitando en cuanto a la comunicación general de lo que es esto de la computación, tiene también su evolución. Y su evolución está limitada a realizar cálculos, porque las matemáticas es fundamental para que exista un computador. El sistema hardware no va a trabajar si no le damos instrucciones. Y esas instrucciones lo va a transformar en lenguajes, en programas. Y estos programas tienen que ser los datos que le van a simbolizar o direccionar a un control. Y el sistema software lo va a transformar este conjunto en reglas. ¿Sí? Entonces, la evolución de la computación está en base a lo que es el sistema software, el sistema de informaciones. Paralelamente, para hacer esos cálculos, nosotros tenemos que tener un teclado, un monitor y un CPU. Que esos son los complementos o son los sistemas hardware que nos van a coadyuvar en que la computación sea el resultado óptimo que nosotros queramos convertir. Porque yo voy a empezar a escribir en mi teclado al programa para poder sacar por la pantalla un resultado. Sí, adelante. Eddie. Te escucho. Buenas noches, licenciado. Tenía una consulta. Claro que sí. Hay máquinas que no usen hardware ni software, pero que tengan otra clase de aplicación. No son máquinas, equipos. Equipos, algunos equipos que no tengan software ni hardware, pero que funcionen con otro tipo de aplicaciones
No, porque esos son máquinas y justamente tenemos ese modelo, ¿no? Antes de la computación, ¿qué deben tener hasta ahora? Tienen una máquina de escribir, que es un dispositivo hardware, sí, una máquina de escribir. Te saqué un papel, la impresión, pero todo está ahora en base a estos dispositivos que en realidad son la base de la información. ¿Esa era tu pregunta? Ahí sí se llama máquina. Sí, licenciado, he comprendido también lo que ha explicado. Ah, ok, Gracias. ok, vale. No puede haber una máquina que no tenga software y hardware. Eso es directamente táctil. Es máquina de escribir. Ahí sí se le llama máquina. Y también está dentro de la evolución de lo que es la computación, las máquinas de escribir. Porque son hardware. Antes las tareas nosotros lo hacíamos a máquina. Tiene que hacer a máquina. De lo peor. Dactilógrafo tenías que ser de pe a pa. Porque ese dispositivo se llama máquina, no se llama equipo. Equipo es cuando esos componentes, esos dispositivos están interrelacionados entre sí. Entonces, dentro de la evolución ha existido. Y buena pregunta, ¿por qué ha sido la máquina de escribir otro instrumento hardware que nos ha instrumento, ¿no? Porque era maquinaria, no es un sistema. Un sistema es cuando está interrelacionado al dispositivo, mediante los cables, las memorias, todo eso, ¿no? Bien, en nuestros días dice que las computadoras se integran en dispositivos cotidianos y complicados. Los circuitos de las computadoras ayudan a conducir automóviles, armas militares, robótica y diferentes tipos. Sí. Dentro de la evolución, según la pregunta de Ivy, las máquinas, sí, las máquinas han empezado. Y luego se han empezado a hacer máquinas tamaño de unos cuartos de unas salas, que en su momento vamos a llevar para no confundirlos. Esos inventos han ido acrecentando estas maquinarias y ha ido evolucionando hasta llamarse computador o computare, que quiere decir calcular, contar, haz una retrospectiva. Estas máquinas se llamaban antes, perdón, las computadoras antes se llamaban las máquinas. ¿Qué nos hacían el cálculo? Nos ayudaban a contar, como el abaco manualmente, porque teníamos que tocar con los dedos, ¿no? Para hacer el cálculo. Pero aquí las máquinas ya nos hacían, porque ya trabajaban con dispositivos electrónicos. Y el primer dispositivo que han sacado ha sido el 01, lo que les explicaba, ¿no? Encendido y apagado. Entonces, a estas máquinas, antes se llamaban máquinas porque eran manualmente o digitalmente, perdón, manualmente eran con cables y con switch que funcionaban. Ahí se llamaban máquinas. No se llamaban todavía computadoras. Porque en realidad la computadora es la que te ayuda a contar, a multiplicar, o sea, a hacer tus cálculos, ¿no? Pero estas máquinas ya han ido acrecentándose de esa manera.
Y lo primero que se ha integrado ha sido el 01 con circuitos. Ya al incrementar, al colocar los circuitos, los sistemas hexadecimal, decimal, octogonal, binario, el binario se trabaja con 0101111000 como clave Morse. Hasta eso ha entrado la clave Morse, inclusive como instrumento en circuitos de comunicación. Y por eso dice, ¿no?, que han entrado en las armas militares. Los motores funcionan con el 01, ya les dije. El 0 lo ponen en neutro o apagado, no sirve, no se va a mover, está aparcado el coche. Pero ya le pones a primera, ya arranca. Las computadoras empiezan ya a trabajar constantemente con este grupo, con este sistema que le vamos a llamar sistema binario, el 0 y el 1. Allí, al colocar un sistema binario, ya estamos asociando o transformando de la máquina computador, que se llama el computador, las computadoras. Hasta nuestros días le decimos, ¿no?, la computadora. Traes tu portátil, te traes tu computador portátil, estamos indicando, ¿no? Un poco complicado la cosa, pero viendo a profundidad es bien bonito, porque aquí se interrelaciona con lo que es la matemática y el lenguaje. Por eso decimos, el lenguaje de la programación es básicamente el sistema software. Ahí vamos ya viendo la evolución de la computación, de las computadoras. Entonces ya como ya se llama computador, ya trabajan con circuitos, con sistema binario, el 0 y el 1, lo que les dije, ¿no? Ahí hasta, cuando vamos al Google, ustedes vamos teclando una letra, ¿sí? Le decimos Google, entra al Google, colocamos Google. Esas palabras de 5 letras, Google, sí, de 5 letras, o 6 me imagino que es, con doble L, esas órdenes ya se asocian, que la O es 0110, la G es 1101. Sí. Vamos a ver rápidamente en su momento el sistema binario, cómo trabaja. Hasta ahora todo está en base a un sistema. Antes era el decimal para conocer los números. Pero para que trabajen los números en circuitos, tiene que haber un sistema con que trabajaban al principio esas máquinas. Las imágenes, los sonidos, todo está en un sistema. Porque el sistema es el ordenamiento que nosotros le damos. Cuando nosotros al principio leemos un libro o hacemos una multiplicación, una suma, también nuestro cerebro ya lo está asociando directamente para poder desarrollar. Es así que trabaja el computador. Ya lo va asociando. Ya le permite comunicarle el recurso humano al recurso tecnológico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bien,
ahí está el ábaco, el primer instrumento. Ya estamos haciendo la evolución de la computación, ojo, ¿no? El ábaco dice que es el aparato del cálculo que ha perdurado para representar los números y realizar operaciones matemáticas. O sea, lo que dijimos, ¿no? Ahí se ven los números y también los cálculos aritméticos. Suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Las matemáticas y la computación. Ahora, obviamente, que ya, gracias al Baldor, al libro Baldor, a nuestro matemático, y a otros más, como Sean, Kate, todos esos matemáticos nos han enseñado ya la complejidad que es las matemáticas. Bueno, Baldor. Su base fundamental, el álgebra. Para Sean, hacer las diferenciales, las derivadas. Pero en base a esa complejidad que le llaman, porque el inicio sí del ábaco, como dijimos, ¿no? Esa complejidad justamente nos lleva a hacer que estos sistemas trabajen en los dispositivos de los computadores. Porque nosotros necesitamos colocar información dentro de lo que es ese computador. Ya hemos visto para obtener, almacenar la información y la comunicación desde el ser humano, desde antes, ¿no? Buscaban maderas para hacer fuego, que buscaban las piedras, cortaban como cuchillo. Era la manera de comunicarse desde la antigüedad. El Homo sapiens ya sabía pensar. Lo que hemos hecho en antecedente, ahora estamos viendo la parte crucial, ¿no? Lo que corresponde a tener los conocimientos. Entonces, de esto de parte ya, porque hemos hablado ya muchísimo en los antecedentes, las antiguas civilizaciones dicen que miles de años después los sumerios inventaron un sistema para representar su lenguaje en forma de símbolos o imágenes. Antes, ¿cómo se comunicaban? Con ademanes. Ademanes quiere decir mover las manos para podernos comunicar. Porque un idioma a otro idioma, un lenguaje a otro lenguaje, no era la misma comunicación. Entonces aquí, en las civilizaciones antiguas, los ademanes que se hace con las manos, con la cara, con todos estos instrumentos que hemos ido utilizando, nos hemos ido comunicando constantemente los seres humanos. Y siguen ingresando. Tenemos que normarnos un poquito más al respecto. Después ya cada región le vamos a llamar, porque antes no se llamaban países, ¿no es cierto? Y a cada región inventa su sistema de comunicación. A ver, hasta el Homo sapiens o antes, ¿cómo era la comunicación para ir a cazar? Dibujaban, ¿no? Un animal cazando el ser humano. Esos eran grafitis, grababan símbolos en tabletas. Los egipcios, ¿qué hacían? Tablas. Picaban las tablas, ¿no? Tallaban las tablas. Eso también era un lenguaje ya que empezaba a escribir lo que uno quería. Otros
Los egipcios más adelante utilizaron el papiro. Para colocar símbolos, en este caso la numeración. El número ha estado justamente con ellos. Y los chinos han ido desarrollando ya un lenguaje más descriptivo. Ya han asociado a pares de dígitos con valores. Ahora lo conocemos, ¿no? El uno. Entonces, realmente hemos llegado ya hasta conocer el invento de estos chinos, que es el ábaco. Y así cada región ha ido paulatinamente mejorando su parte de la comunicación en región, porque no todos llevan el mismo. En el mundo entero tenemos distintos idiomas. Bien, no quiero cansarlos. Voy a dar algunas instructivas, por favor. ¿Les parece si empezamos de 8 hasta 9:30? Así como ahora. Sí, Lister. Sí, Lister. Sí, listo. Sí, Lister. Les voy a pasar, les voy a pasar un PDF para que estén leyendo y no se pierdan más adelante con lo que es esto de la comunicación, ya lo que ya vienen los nuevos instrumentos, porque ahorita ya estamos con el ábaco, que es el primordial y el primero, ¿no? Que se ha inventado para lo que es esto de la tecnología. Bien, muy agradecidos, y en el grupo lo voy a poner para que lo asocien con esto. El primer PDF que les va a servir para que vayan estudiando, y en base a eso vayan también fortificando, como les dije, ya sean más académicos y no sean estudiantes. Bueno, sí obviamente sean estudiantes, pero estudiantes académicos. Quiere decir que ustedes hagan un análisis, salgan de las dudas, que para eso estamos nosotros, ¿no? Y sus preguntas no molestan, particularmente para mí no me molesta. Es más, prefiero que me hagan preguntas para que ustedes salgan de esa duda más específica, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, y la próxima nos vemos 8 en punto hasta 9:30 sin descanso. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias, Lister. Hasta luego. Hasta luego.